Buenas, doctora Barrientos, compañeros. Para continuar con la conferencia acerca del arbitraje, los temas que yo voy a tratar son los siguientes: la lex arbitri, las materias que son susceptibles al arbitraje, la definición de arbitraje, las características y elementos del arbitraje, sus requisitos y la clasificación. Para hablar de lo que es la lex arbitri, quiero indicarles que para solucionar una controversia se tiene el derecho aplicable al fondo de la controversia, que es el derecho sustantivo, y el derecho que se aplica al procedimiento, el derecho arbitral, es a lo que llamamos la lex arbitri. Es el derecho aplicable al procedimiento de arbitraje, la lex arbitri o derecho arbitral. Es la ley que rige el marco procedimental. ¿Qué es la lex arbitri o la ley del arbitraje? Es el conjunto formado por reglas establecidas en los códigos procesales o leyes especiales de arbitraje, convenciones y tratados internacionales incorporados al derecho de un país que, por su vinculación con el arbitraje concreto, determina lo que es la lex arbitri. En sí, la lex arbitri es, al menos en principio, la ley del país sede del arbitraje. ¿Cuál es el contenido de las cláusulas? El contenido, el acuerdo de arbitraje puede referirse a controversias actuales o a controversias futuras. Este puede adoptar la forma de una cláusula contractual de arbitraje que forma parte de un contrato, o puede ser un acuerdo de sometimiento separado al contrato principal. Para facilitar a las partes, los centros de arbitraje redactan cláusulas y acuerdos de sometimiento tipo. Las partes que se someten a estas cláusulas o acuerdos deben seguir estos modelos en la mayor medida posible y así evitar que puedan obstaculizar un proceso arbitral. En las cláusulas queda incluido el sometimiento de controversias actuales o futuras al arbitraje y la determinación de elementos esenciales antes de comenzar el arbitraje, como lo es, por ejemplo, el derecho que va a ser aplicable, el lugar del arbitraje, el número de árbitros y el idioma del proceso. Veamos ahora un ejemplo de las cláusulas contractuales recomendadas por la OMPI, y más adelante les voy a indicar cuál es esta institución en distintos escenarios. Veamos primero una cláusula en caso de controversias futuras. Y esta cláusula dice así: toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el reglamento de arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por los árbitros que ellos acuerden y el lugar del arbitraje, el idioma que se utilizará y la controversia, diferencia o reclamación que se resolverá de conformidad con el derecho al cual se va a regir. Una cláusula en caso de que ya exista una controversia sería la siguiente: los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje,
para su solución definitiva de conformidad con el reglamento de arbitraje de la OMPI. Se hace una breve descripción de la controversia que existe y además se indica que el tribunal arbitral estará compuesto por qué número de árbitros, dónde tendrá lugar el arbitraje, el lugar y el idioma que se utilizará para el procedimiento arbitral. Asimismo, que se resolverá la controversia de conformidad con el derecho de qué jurisdicción. Es importante indicar que la ley que se aplica al fondo del asunto, es decir, al fondo de la controversia y el arbitraje, lo siguiente: el derecho que se aplica al arbitraje, por lo general, es la ley arbitral del lugar elegido para el arbitraje. Pero no es necesario que el derecho arbitral sea el mismo que el derecho que es aplicable al fondo de la controversia. El acuerdo de arbitraje es considerado válido si es conforme el derecho aplicable al fondo del asunto o a la ley del arbitraje. En cuanto al reglamento del arbitraje, quiero indicar que las partes deciden el procedimiento que van a adoptar. Por ejemplo, si van a someterlo al reglamento de un determinado centro de arbitraje, pero aún tienen las partes la facultad de poder modificar los reglamentos para adaptar ese procedimiento a las necesidades de la controversia. Sin embargo, como mínimo, este reglamento de arbitraje debe contener o debe incluir la garantía de que las actuaciones arbitrales se realicen de forma rápida, facultar al tribunal a dictar medidas provisionales de protección, prever procedimientos para la presentación de pruebas científicas y técnicas y otras especializadas, y establecer disposiciones detalladas sobre la confidencialidad de la existencia del arbitraje y de la información que se divulgó durante el arbitraje, como el laudo. Veamos ahora cuáles son las materias que son susceptibles al arbitraje. Las controversias que pueden o no someterse al arbitraje dependen de la ley de cada estado. En un arbitraje internacional es necesario identificar la ley bajo la cual se decidirá la cuestión en conflicto, si es o no susceptible de arbitraje. Existen tres criterios: la ley que es aplicable al contrato, la ley que es aplicable al acuerdo arbitral y la ley que es aplicable según la sede del arbitraje. En Guatemala, la ley de arbitraje, en el artículo número 3, establece la materia que es objeto de arbitraje. Me voy a permitir indicar que en el artículo 3, en materia de objeto de arbitraje, nos indica que 1. La presente ley se aplica en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. 2. También se aplicará la presente ley a todos aquellos casos en que, por disposición de la ley, se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme la ley. Una definición de arbitraje sería la siguiente: que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, por el que las partes, antes o después del surgimiento de una controversia, deciden someter la solución de la misma a la decisión de árbitros, nombrando para el efecto quienes emiten un laudo cuya eficacia y efectos se asemejan a los de una sentencia. ¿Cuál es la definición que nos establece la ley de arbitraje?
Esta la encontramos en el artículo número 4, inciso 2, y dice: arbitraje significa cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleva a cabo. Características y elementos esenciales del arbitraje. Es un mecanismo alternativo a los tribunales estatales. Las partes deciden someter la decisión de la controversia ante un particular que no pertenece a ningún órgano del Estado. Es eminentemente voluntario, característica básica, ya que el arbitraje se encuentra fundado en la libertad y voluntad de las partes. Es participativo, su objeto es resolver las controversias que tengan las partes. Se puede convenir antes o después del surgimiento de las controversias. La resolución que se emite es de carácter obligatorio. En este caso, la decisión que tome el árbitro es por principio finalista y obligatoria, aunque puede haber recursos irrenunciables establecidos por los ordenamientos jurídicos. Y la ejecución es vía jurisdiccional. Los árbitros en este caso no tienen poder coercitivo sobre las partes para la ejecución de un laudo. Los árbitros deben acudir a los tribunales estatales para su ejecución. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda haber un arbitraje? Que exista una controversia, que los sujetos hayan tomado la determinación voluntaria de someter la resolución de su conflicto a juicio de árbitros, que los sujetos estén dispuestos a cumplir completamente con el procedimiento arbitral y que los sujetos estén dispuestos a respetar el laudo arbitral y evitar la crisis del conflicto. Veamos una clasificación del arbitraje por el ámbito territorial, nacional e internacional. El arbitraje puede ser público o privado, ad hoc o institucional. Por la forma en que se desarrolla puede ser de derecho o de equidad, de Estado o particular y voluntario o necesario. Veamos estos. Un arbitraje internacional, primeramente quiero indicar que para calificar de nacional o internacional un arbitraje, este depende de que haya o no elementos de internacionalidad. Para eso existen dos criterios para particularizar estos elementos, y son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. ¿Cuál es el criterio objetivo? Este nos indica que el arbitraje es internacional si hay intereses de comercio internacional. En este criterio no se considera ni la nacionalidad de las partes, de los sujetos, ni el lugar donde se desenvuelve el arbitraje o la nacionalidad de los árbitros. Desde el punto de vista objetivo, el arbitraje puede ser nacional, aunque las partes sean sujetos considerados extranjeros en el lugar donde se desarrolla el arbitraje. Si el negocio que origina la controversia se da en el mercado interno y puede ser internacional incluso cuando las partes sean consideradas nacionales en el lugar donde se desenvuelve el arbitraje, pero si hay transmisión de bienes o servicios en el extranjero. Veamos el criterio subjetivo. Este toma en consideración la nacionalidad o domicilio de las partes. Este criterio se encuentra en la ley suiza de derecho internacional privado. Califica de internacional el arbitraje cuando las partes a celebrar el convenio de arbitraje no tienen su domicilio ni su residencia en Suiza. El arbitraje nacional es nacional o doméstico si no guarda ninguno de los elementos internacionales o esos elementos
resultan irrelevantes. Un arbitraje será público cuando una de las partes sea el Estado o una persona de derecho público, y es privado por la concurrencia de partes en que ninguna de ellas sea el Estado o una persona de derecho público. El arbitraje ad hoc o institucional. En el arbitraje ad hoc son las partes y tras su nombramiento el tribunal quienes administran el proceso por sí mismos. Se hace necesario que las partes cooperen y deberán tanto las partes y el tribunal poseer suficiente experiencia. En el arbitraje ad hoc no hay ninguna institución que administre el arbitraje. En el arbitraje institucional, la institución arbitral, como lo puede ser un centro de arbitraje y mediación, que administra, proporciona el marco administrativo y procedimental para el inicio y el desarrollo del arbitraje. Facilita la intervención de las partes en el proceso y reduce la necesidad de solicitar asistencia judicial. Hay varias instituciones administradoras de arbitrajes en el plano internacional. Yo quiero indicar para esta presentación dos. La primera es la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Esta institución se fundó hace 100 años. Es una asociación de empresas internacionalmente. Su finalidad es la promoción del comercio internacional en toda la orbe, que actúa a través de comités nacionales. Esta institución fundó la Comisión de Arbitraje Internacional, que tiene como función el arreglo de disputas internacionales. El artículo 2 de la Ley de Arbitraje establece en su último párrafo que las controversias que surjan derivadas de la aplicación, interpretación y ejecución de las contrataciones internacionales entre privados se resolverán de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento de arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, salvo que las partes expresen el sometimiento a otros foros de arbitraje. Otro foro podría ser el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMP, que es una organización mundial de propiedad intelectual. Es una unidad independiente de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, creada en el año de 1994. Es una organización intergubernamental cuyo mandato consiste en promover la protección de la propiedad intelectual. Creado para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual y disputas relacionadas mediante métodos alternativos de solución de conflictos conocidos como ADR. Esta tiene su sede en Ginebra, Suiza, y la organización es autofinanciada por los 193 Estados miembros que la conforman. No se limita a controversias relacionadas con la propiedad intelectual, ya que administra arbitrajes de disputas contractuales de carácter general, transacciones financieras y contratos de trabajo. El centro se encuentra integrado por abogados multilingües especializados en propiedad intelectual y métodos alternativos de solución de conflictos. Arbitraje de derecho y de equidad. El arbitraje de derecho es la resolución adoptada por el árbitro que deberá resolver el conflicto basándose en criterios jurídicos y legales, en la cual el árbitro dictará un laudo jurídicamente argumentado y motivado que será obligatorio para el cumplimiento de las partes. En el arbitraje de equidad, la resolución adoptada por el árbitro deberá resolver el conflicto de acuerdo a su leal saber y entender.
en el cual el árbitro dictará un laudo que sin contravenir el ordenamiento jurídico deberá estar motivado por su sentido de lo justo. Las partes pueden pactar que el arbitraje se realice y resuelva de acuerdo a derecho de acuerdo a derecho o a equidad, en función de su autonomía de voluntad. Y, a falta de un acuerdo en esta cuestión, la ley de arbitraje establece que el arbitraje será siempre de derecho. Un arbitraje voluntario o necesario. En el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República, en su artículo número 171, establece que es el Congreso de la República quien tiene como atribución aprobar antes de su ratificación cualquier arreglo internacional, cuando constituya compromiso. A. Para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacional, y cuando contenga una cláusula general de arbitraje. Veamos ahora un caso práctico de arbitraje. Este es un arbitraje de la OMPI en materia de patentes. Una empresa francesa dedicada a la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos concedió una licencia de know-how y patentes farmacéuticas a otra empresa francesa. En el acuerdo de licencia se introdujo una cláusula de arbitraje que estipuló que toda controversia se sometería, en virtud del reglamento de arbitraje de la OMPI, a un tribunal arbitral compuesto por 3 miembros. Todo ello de conformidad con el derecho francés. La empresa de investigación y desarrollo inició el arbitraje tras la negativa del licenciatario de pagar los royalties, que estos son como los impuestos o las regalías obligatorias.